hay que entender a Juan Carlos como era. Ha fallecido el periodista don Julio Merino, con una larguísima trayectoria periodística, aunque siempre empañada por su ideología radical. El señor don Julio Merino comenzó en periodismo en la publicación llamada SP, que había fundado el señor don Rodrigo Royo, una figura muy controvertida que fue identificado durante mucho tiempo como uno de los pocos fascistas que sabía hablar inglés, al que no le gustaba el sistema norteamericano, pero luego admiraba la prensa norteamericana, aunque luego en su última etapa aseguró que había sido uno de los primeros periodistas democratizadores en España. En esa publicación, SP, había desde periodistas comunistas, que estaban afiliados en secreto a sindicatos, o periodistas como el señor Merino, de un ideario bastante afín al régimen. Julio Merino, el recuerdo que tengo es bastante penoso, porque era, mira, en SP él era redactor jefe y era, creo yo, bastante prepotente. Y además, en fin, era el único que reivindicaba, sí, era falangista, era maestro, que era maestro, tal, y bueno, y era muy prepotente y se comportaba, en vez de como redactor jefe normal y corriente, pues en plan un poco abusivo. De SP, el señor Julio Merino pasó a trabajar en el diario Pueblo y ahí se encontró con el que fue su primer y auténtico gran amo y señor profesionalmente hablando, el señor don Emilio Romero, el gallo del franquismo. No sé si coincidió con él, es verdad que también estuvo en SP y también estuvo en Pueblo, pero después fue escorándose más hacia un sector más político, si se quiere, que es don Julio Merino. ¿Ya va a coincidir con él? Ah, sí, sí. Yo, pero sí, también en la revista y en el periódico. Pero lo de escorar es una continuidad. Quiero decir que Julio Merino siempre fue así. Siempre fue así. En el propio... yo recuerdo las discusiones más grandes en el periódico, en el diario SP. Ya él se mostraba con unas cosas que eran sorprendentes, pensando en alguien relativamente joven y que tuviera un pensamiento tan extremista y tan escorado a la extrema derecha. Y luego lo que hizo fue ir evolucionando, pero en una línea que siempre había tenido y seguido. Lo que viene a demostrar lo que nos decía antes, ¿no? Que en SP había desde gente del Partido Comunista como el señor Iborra a gente como el señor Merino. O sea, que era un poco, había un poco de todo. En cierto modo, en algunos aspectos, el diario Pueblo sería el antepasado del diario El País, porque gran parte de los que hicieron El País luego, como el señor don Juan Luis Cebrián o el señor don Jesús de la Serna, venían del diario Pueblo. También de ahí salieron figuras como don Jesús Hermida, o don José María Carrascal, o don José María García. Y don Julio Merino llegó a ser el número 2 del señor Romero como redactor jefe y subdirector. Señor Ministro de Hacienda, para hacer frente a esta situación que usted ha expuesto tan clara y rotundamente, el Gobierno ha adoptado medidas que afectan a los presos. Aunque otras figuras periodísticas del diario Pueblo, con un perfil más democratizador, como el señor don José Luis Balbín, no tenían buen recuerdo del señor Merino. De su labor en esa tercera. Sí, un día me echó. También. Estoy acostumbrado a que me echen. En primer lugar, no me echó él. En aquel momento se había incorporado de gran jefe en Pueblo, de gran segundo jefe a Pueblo, un señor que después acabó, bueno, que tenía fama de ser espía militar, y ese me mandó un telegrama diciendo: incorpórate mañana al periódico. Yo estaba en Alemania, entonces incorpórate mañana al periódico. No me incorporé ni mañana ni nunca. No me incorporé, no me fui, no, y se acabó la historia. Emilio Romero, por lo tanto, no fue el que me echara, realmente, incluso durante años. Hay que suspenderle, sin Emilio Romero al frente de la dirección. Porque a mí, en los comienzos de la democracia, me quitaron de la dirección de Puebla. A comienzos de 1975, el ya anciano general Franco autoriza un cambio en las figuras de la prensa franquista y don Emilio Romero deja el diario Pueblo para pasar a el diario Arriba y toda la prensa del movimiento como gran jefe de la prensa del movimiento. Eso provoca que sus fichas de confianza pasen de Pueblo a el movimiento, entre ellos don Julio Merino, que deja de ser el número 2 del diario Pueblo
para ser el director de la agencia Piresa, que era la agencia oficial de noticias del movimiento, el equivalente a EFE, solo que EFE era del Estado y Piresa era específicamente del movimiento. Que es cuando Emilio Romero y su grupo deja Pueblo y desembarcan todos en Sí, la prensa del movimiento, justo, muy al final. Justo cuando llega Emilio Romero, de un régimen que tenían, esta cosa se dicen del Estado en la cabeza, que se ha dicho a veces de Fraga y de otra gente, pues siendo muy franquistas todos los directores que había habido allí, los delegados de prensa del movimiento, sin embargo, Emilio Romero llegó con una idea de como aquello fuera una finca particular. Él dirigía a veces el periódico desde un sitio que se había montado en la Gran Vía, la whiskería le llamaban, desde donde llamaba, y Julio Merino, por ejemplo, cuando hablaba con él por teléfono, se inclinaba, aunque fuera por teléfono, decía, jefe, ¿qué mandas? ¿Qué? Ahí se produjo un incidente porque en un momento, en una protesta de opositores al franquismo, un grupo de periodistas hace una huelga contra el régimen llamada la huelga del silencio. Está durante un tiempo sin hablar como protesta a una medida que había tomado el régimen contra unos periodistas. Entre los que realizaron esa huelga de silencio había dos futuros periodistas destacados del diario El País, que eran el señor don Bonifacio de la Cuadra y la señora doña Soledad Gallego Díaz. A estos dos periodistas los despidió don Julio Merino por haber hecho esa huelga de silencio. Y nos despidieron por hacer 10 minutos de trabajo en silencio en solidaridad con una serie de periodistas represaliados. ¿Qué pasa exactamente? Pues simplemente que estaba muy revolucionada la prensa entonces y había mucha sanción por parte del régimen. Y en otros sitios decidieron acciones más contundentes. Aquí decimos 10 minutos de trabajo en silencio. Yo estaba haciendo el boletín de las Cortes, estaba mirándolo y tal, llamaban por teléfono a la gente, decíamos, lo sentimos, pero estamos haciendo. Entonces el director, un señor que se llama Julio Merino, que era maestro nacional, bueno, pues este señor decidió ponernos en fila a todos a ver quién reconocía que había hecho esa medida de trabajar 10 minutos de trabajo en silencio. Y los otros, la mayoría dijo, no, si yo estaba trabajando, yo realmente no y tal, pero Sol Gallego, sin ponernos de acuerdo, dijimos los dos que sí, que estábamos haciendo eso. Despido fulminante, lo ganamos en magistratura, entramos, pero ya se iba acercando el momento del país y finalmente desembocamos los dos en el país. Pero la amistad viene en un despido, une mucho. Según don Julio Merino, el despido de la señora Gallego y del señor de la Cuadra se lo ordenó el que entonces era vicesecretario general del movimiento, es decir, don Adolfo Suárez. Fue el propio Adolfo Suárez, que no es era vicesecretario, entiendo, del movimiento. El vicesecretario del movimiento, el que firmó los despidos, porque yo me negué. Y luego, sin embargo, ellos aplaudieron enormemente y se hicieron forofos de Adolfo Suárez. Y a mí me echaron la culpa. Cuando, muerto el dictador general Franco, en el primer gobierno de la monarquía, se nombra precisamente al señor Suárez ministro secretario general del movimiento, el señor Suárez decidirá prescindir de los servicios de don Emilio Romero. Y nada más ser destituido, el señor Romero le ordena a don Julio Merino que dimita por solidaridad con él, cosa que éste hace. En el siguiente proyecto profesional que hace el señor Emilio Romero, que es la revista La Jaula, no cuenta con el señor Merino. Pero cuando un año después, tras fracasar La Jaula, el señor Romero conecta con un banquero un tanto peculiar, el señor don Domingo López, propietario del Banco de Valladolid, y monta el periódico El Imparcial, don Emilio Romero vuelve a recurrir a don Julio Merino para que sea su número 2. Estaba en aquel equipo que fundó el diario El Imparcial. Efectivamente, El Imparcial, la primera etapa del Imparcial, que es un periódico que monta Emilio Romero, en la que yo recuerdo compañeros como Raúl Cancio, había muchísima gente, también periodistas de cierto relieve, ¿no? Y sí, yo estuve una temporada en el Imparcial. Recuerdo muy bien cómo el primer día que salimos, que salía el periódico a la calle, con toda la campaña, todo Madrid inundado de vallas publicitarias anunciando la salida del Imparcial, se rompió la rotativa y no pudo salir el periódico, o sea, tardó otra semana o 10 días en salir.
Y fue otra experiencia que para un joven periodista, pues ver cómo nace un periódico es muy recomendable. Bueno, yo creo que Emilio Romero, más allá de sus adjudicaciones políticas e ideológicas, era un hombre que tenía una gran virtud, ¿no? Era muy intuitivo y de alguna forma él monta El Imparcial dándose cuenta de que estábamos ya en una fase de transición clara, de transición política y de transición periodística. En la etapa en la que estuvo Romero al frente del Imparcial, yo creo que se hizo un periodismo, bueno, razonablemente plural. Cuando lo quitan de director, la propiedad lo quita de director, ahí ya cambió y se convirtió en un periódico claramente de derecha pura. El periódico quien lo patrocina y quien lo paga es Domingo López, que era el presidente del Banco Valladolid, pero era pues un hombre que quería un periódico ya en la nueva situación que vivía España, de derecha sí, pero democrático, liberal. Entonces nombra a Emilio Romero, que era la figura máxima del periodismo en ese momento. Las circunstancias de Emilio en ese momento eran distintas. Y en ese momento lo que quería era también cambiar un poco su imagen. El empresario era de centro derecha, y Emilio pensó en un periódico de centro izquierda. Y para que no hubiera duda, en el número 1 sacó en la portada una gran foto de Santiago Carrillo. Ese fue el primer choque que tuvo el director con el empresario. Cuando dimitió don Emilio Romero, le ordenó por segunda vez a don Julio Merino que se fuera con él. Pero esta vez don Julio Merino dijo que no. Ahora tenía una oferta de ser director del Imparcial él y la aceptó. Cuando va a recoger las cosas y me dice, recoge tus cosas que nos vamos. Mi pregunta inmediata fue, ¿dónde? ¿Cómo que dónde? A tu casa y a la mía. Mire, jefe, la otra vez pasé 4 meses en el paro. Yo me voy con usted aunque sea al boletín de la iglesia de Vallecas, pero a mi casa no me voy. A mí me es especialmente difícil presentar a Emilio Romero Gómez, director y fundador del Imparcial. Don Julio Merino decidió convertir el Imparcial en un periódico de ataque sistemático contra el gobierno del señor don Adolfo Suárez, por lo que fue inmediatamente considerado un periódico de extrema derecha. Junto con otros 3 miembros del equipo de redactores del diario El Imparcial, lo que se llamaba la Banda de los 4, con el señor don Fernando Latorre a su lado, compra el periódico El Imparcial, con lo cual pasa a ser director propietario. Y como director propietario mantiene la línea mencionada. Las portadas del señor Merino llegaron a causar una intervención parlamentaria de un diputado del PSC, el señor don Julio Busquets, que advertía de lo peligrosa que le parecía la línea editorial del diario El Imparcial. Voy a citar también al Imparcial y le voy a leer, por ejemplo, algunas de las portadas solo del mes de enero, que fue el primer mes. Día 5. El ejército, gran portada. El ejército pidió a voz en grito la dimisión del gobierno. Sorprendente. Día 18, fotografía del presidente, cabeza abajo y abajo un letrero, así va el país. Para inducir a las Fuerzas Armadas claramente en contra de la Constitución, en contra de la democracia y también, por supuesto, en contra del gobierno. Son portadas varias veces a Suárez con el uniforme falangista, que imagino que le dio sentar bastante mal. Yo lo maltraté. Eso está ahí en el periódico y no lo puedo ocultar. Lo cierto es que el Imparcial aumentó muchísimo la tirada en la etapa en la que lo dirigió el señor don Julio Merino, mucho más que en el comienzo con don Emilio Romero. Una línea que le llevó a enfrentarse mucho con el diario El Alcázar, el otro periódico tachado de ultra en aquella etapa que dirigía el señor don Antonio Izquierdo, alias El Chino. Esa máquina de despropósitos que es el diario El Imparcial se ha permitido, en pluma de su columnista, el montañero comisario político Adolfo Lucas Reguilón, calificar de facciosa durante un periodo de su historia a la bandera de España, de tirano a Franco y de negra noche anterior los años del régimen pasado. La actitud del Imparcial, que no es de hoy, que es reiterada, cosa que estamos dispuestos a demostrar minuciosamente, es una actitud miserable. Intenté buscar un hueco para que, siendo de derecha, se distanciara del Alcázar, con lo cual me gané la guerra con el Alcázar, que me tacharon de traidor y de todo.
aunque solamente lo que de verdad molestaba al Alcázar es que el Imparcial le estaba quitando lectores. El hecho es que cuando se votó la Constitución, el Imparcial y el Alcázar fueron los únicos dos periódicos de ámbito nacional que hicieron campaña a favor del no. Llegó a decir en su portada que la Constitución de 1978 le parecía la Constitución de los marxistas, de los separatistas y de los divorcistas. Pero el episodio más polémico del diario El Imparcial durante el año 1978 es que van a publicar un artículo que ha mandado un teniente coronel, entonces no demasiado conocido, que denuncia la pasividad del gobierno de UCD ante los asesinatos de militares y guardias civiles a manos de ETA. Ese artículo fue titulado, por idea del señor Merino, como Majestad no más sangre, y lo firmaba el coronel don Antonio Tejero. Era la primera vez que su nombre saltaba al público. Fue sancionado por haber publicado aquel Majestad no más sangre. Claro, cuando unos meses después se produce la llamada Operación Galaxia y el señor Tejero es detenido por primera vez acusado de planear un golpe de Estado junto con el comandante Inestrillas, desde la prensa se recuerda: este es el que había escrito en el diario El Imparcial. El periodista, que era un poco el enlace entre el Imparcial y el coronel Tejero, era el señor don Joan Pla. Y según el diario El País, de don Juan Luis Cebrián, se hace un reportaje diciendo que creen que el diario El Imparcial puede estar siendo usado como un suministrador de consignas golpistas bajo la coordinación del señor don Joan Pla. Esto provocaría una pequeña guerra mediática entre el diario El Imparcial y el diario El País. Por cierto, es el momento en el que la tirada del Imparcial fue más amplia. Porque el país ya se dio cuenta, no el país, Juan Luis Cebrián, que tiene nombre y apellido, se dio cuenta que el Imparcial iba subiendo y que ya empezaba a buscarle las cosquillas. Y denunció aquello de la Operación Galaxia, que era totalmente falso. Toda esa información la escribí yo, porque toda esa información me la dio Suárez personalmente. En todos los golpes ha habido siempre un sustrato de una trama civil, ¿no? Y en ese sustrato siempre estuvo el Alcázar, y el Imparcial ya había sido fundado por Emilio Romero. El Imparcial no duró mucho más, porque durante el año 1979 el gobierno interviene el Banco de Valladolid y el banquero, el señor don Domingo López, concluye que la mejor forma de recuperar el control de su banco es recuperar el control del Imparcial y aplastar al señor don Julio Merino y a sus colaboradores de la banda de los Cuatro. Y según el señor don Julio Merino, él aceptó volver a vender sus acciones al señor don Domingo López porque le apuntó con una pistola. Estando Suárez en el gobierno, le quitan el Banco de Valladolid a Domingo López. Me llama un día Domingo López a su despacho de la calle Serrano y me dice: Merino, aquí no hay nada más que tres soluciones. O ahora mismo te pego un tiro, o ahora mismo me lo pego yo, o ahora mismo me venden las acciones. No fue el fin mediático del señor don Julio Merino, porque en ese momento había una crisis en el Diario de Barcelona, el Brusi. Durante la última etapa había estado dirigido por un financiero llamado el señor Santa Creu, con cierto poder en Cataluña y con ciertos contactos con el señor don Manuel Faguer y Barne, pero el periódico estaba sumido a una gran crisis y a una pérdida de lectores. Y en ese momento metió capital Fuerza Nueva, o mejor dicho, figuras de Fuerza Nueva de Cataluña, que pusieron como condición de poner ese dinero nombrar a don Julio Merino como director, lo cual provocó que el hasta ese momento consejero delegado, el señor Milián Mestre, fraguista, dimitiera. Llega de director Julio Merino, prácticamente recibido con un artículo suyo donde dimite como consejero y dice que se garantiza la línea democrática, con lo cual da a entender que da por supuesto que lo que llega no lo va a respetar. En el momento que Santa Creu, desesperado por las pérdidas, porque estábamos en el borde de la rentabilidad, estábamos en una difusión real cercana a 30.000 ejemplares. Si saltábamos los 30.000 empezábamos a ser rentables. Habíamos hecho un esfuerzo de recuperación del diario durísimo. En ese momento Santa Creu pierde la paciencia y dice: me cuesta demasiado dinero y voy a cambiar la dirección. Y se carga el director y trae a Merino. Yo le dije: adiós. Yo dimito. Hombre, yo dimito. Yo no hago otro cambio, y además a peor. Yo no hago este cambio. Y dimití y me fui. Y durante un tiempo, el periódico Diario de Barcelona adquirió la misma línea editorial anti-señor Suárez y lo que se entendería como línea afín a Fuerza Nueva,
hasta que en medio de una operación más o menos tutelada por los señores de Alianza Popular, que en Cataluña se llamaban por aquel momento Solidaridad Catalana, y un financiero que algo tenía que ver con el señor Laporta, recuperan el control de Diario de Barcelona y echan al señor Merino y su gente de nuevo con pistolas en la ecuación. AP habían elegido de número 1 a Juan Echevarría y ahí estaba el Manolo Millar y quieren que yo ponga el periódico enteramente a su disposición para ayudarle a la campaña, pero sin poner un duro. Se acaba divirtiendo. El señor Merino ha dicho que era porque querían poner el periódico al servicio de Solidaridad Catalana, que era una formación que se formó. Eso es mentira. Pues ya, ¿cuál fue esa última Eso historia? es mentira. No. En ningún momento, ni nosotros queríamos, ni él, ni Santa Cruz pretendía que estuviera al servicio de Solidaridad Catalana. A espaldas de Manolo García, que era el presidente, celebraron un consejo de administración y nombraron a un nuevo presidente que se llamaba Azorín. Se presenta con un notario y me entregan 2 papeles, mi cheque. Yo me quedo sorprendido y digo, me parece muy bien, pero yo tengo que hablar con el que a mí me firmó y me nombró, que es el señor García, que es el actual, para mí es el presidente. El señor Azorín, voy a coger el teléfono y ya me dice, usted no toca ese teléfono porque si usted lo toca lo mato. Por debajo de la mesa me estaba apuntando con una pistola. El notario se asusta y sale corriendo. Manolo García se presentó con algunos de sus guardaespaldas de Fuerza Nueva. Lo cogió y casi lo estrella contra la pared. Y cuando yo vi que allí se podía armar tiroteo o una matanza, ya dije, yo dimito y me voy. Después de eso, don Julio Merino y su compañero en toda esta etapa, que era el señor don Fernando Latorre, decide montar su propia publicación y, como intuía que el gobierno no le iba a autorizar constituir una empresa periodística, funda un partido político ficticio y crea la revista El Heraldo Español, en teoría como órgano de expresión de un partido político, para que así el gobierno tenga que permitirlo. Y la revista El Heraldo Español será una revista totalmente afín a los militares responsables del golpe de Estado del 23F. Durante el tiempo que duró el juicio del 23F, El Heraldo Español se convirtió en un periódico diario, cuya existencia era básicamente para defender a los acusados del 23F, al señor Tejero, al señor Milán del Bosch, y para decir que la culpa de todo era del señor Suárez y del rey Juan Carlos. Y me lo rechazaron 4 o 5 veces, no me daban permiso para sacar la revista. Y entonces López Montero me sugirió una cosa, me dijo, como empresa te la pueden rechazar las veces que quieran, pero como partido político no podrán. Se llamaba Acción Nacional Progresista, ANP. Y fundamentalmente fue eso, un intento de implicar a la corona en el golpe de Estado. Incluso recordará usted que hubo algún diario que se fundó durante el juicio de campamento, se fundó exclusivamente desde parte de la extrema derecha civil y militar, exclusivamente para apoyar esta tesis de la implicación real en el golpe. Solo existieron prácticamente durante el juicio del 23F, y su única labor fue defender a los acusados, siguiendo la misma teoría que Alcázar. Sin embargo, mientras que el señor Antonio Izquierdo siguió unos cuantos años más dando la batalla, el mismo año 1982 que el señor don Felipe González llega al poder, don Julio Merino saca bandera blanca y decide retirarse del periodismo político. Asegura en una intervención recogida por Diario 16 que ya le da asco el periodismo español. Pero no se retira. Pasa a trabajar tras las bambalinas, porque es contratado por don José María García, que en ese momento acaba de convertirse en la estrella de Antena 3 Radio, para que sea su sombra, su chico para todo, su director de orquesta. Y durante todos los años que el señor don José María García estuvo en Antena 3 Radio, durante todos los años que estuvo en la COPE, y durante todos los años que estuvo en Onda Cero, don José María García tuvo a su lado a don Julio Merino para negociar los contratos, para organizar su programa. Digamos que si doña Encarna Sánchez tenía al señor don Pedro Pérez como su coronel, el general, la general en este caso, que necesita un coronel que lo coordine a las tropas, el señor García tenía al señor Merino, que estuvo a su lado hasta que en el año 2002 el señor García rompió con Onda Cero y con la radio y automáticamente causó la retirada del señor don Julio Merino.
Desaparece pues el señor don Julio Merino tras una trayectoria controvertida, pero indudablemente muy larga. Hay que decir que el señor Ansón aceptó que publicara unos discretos recuadritos llamado El Retrovisor para hablar de historia, la otra gran pasión que tenía el señor Merino, auténtico apasionado de la historia, como acreditarían los que leyeran los artículos que publicaba en Internet. Ahora bien, en su entorno les ha sorprendido lo que algunos interpretan como ingratitud de don José María García, que en toda esta última etapa en la que el señor Merino estuvo mal, no dio señales de vida, y algunos hubieran deseado que el señor García hubiera sido un poco más agradecido con alguien que siempre estuvo a su lado durante su etapa de Super García. En todo caso, el señor Merino queda en las hemerotecas, que es el lugar donde quedan todos los que han estado en la historia del periodismo.